Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a la unidad número 2. Ahora vamos a analizar los modelos de datos. Este es un tema fundamental en el desarrollo de sistemas de software. Bien, vamos a revisar unos conceptos acerca de lo que son los modelos de datos. Porque nosotros nos estamos preguntando, quizás en este momento, ¿qué son los modelos de datos? Porque es la primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué son los modelos de datos? ¿Y cómo podemos ir entendiendo los conceptos para de esa manera luego ir identificando cada uno de estos modelos para finalmente elaborarlos? Entonces, empecemos desde los conceptos. ¿Qué es un modelo de datos? En la web nosotros encontramos varias definiciones acerca de los modelos de datos. Y uno de esos conceptos que podemos encontrar es que el modelado de datos es el proceso de crear una representación visual de un sistema de información completo o de partes del mismo para comunicar conexiones entre puntos de datos y estructuras. En este primer concepto, el modelado de datos se lo identifica como la representación visual de un sistema de información, de un sistema de software. En un segundo concepto, nos indica que los modelos de datos definen cómo se modela la estructura lógica de una base de datos. Los modelos de datos son entidades fundamentales para introducir la abstracción en una base de datos. En este siguiente concepto podemos ver que el modelo de datos se lo está relacionando con la estructura lógica de una base de datos, en las cuales pues vamos a encontrar entidades fundamentales. Y en un tercer concepto, vemos que los modelos de datos definen cómo los datos se conectan entre sí y cómo se procesan y almacenan dentro del sistema. Entonces, aquí en este otro concepto, vemos que estos datos o están relacionados porque se conectan entre sí y posteriormente estos datos pues van a procesarse y van a almacenarse dentro de un sistema. Muy bien, pero ya hemos visto estas tres definiciones o estos tres conceptos acerca de los modelos de datos. Pero vamos a hacer una comparación para ir entendiendo lo fundamental, lo importante, por qué se deben construir modelos de datos en el momento en el cual nosotros vamos a diseñar un producto software. Vamos a comparar a los modelos de datos con los planos de casas que elabora un ingeniero civil o un arquitecto. El ingeniero civil, o en este caso el arquitecto, en el momento de, pues, construir una obra, una casa, un puente o un edificio, pues vemos que este profesional no es que va directamente a hacer la mezcla, al levantar las columnas y luego va a ir, digamos, pegando los ladrillos para las paredes y finalmente concretar el techo de la casa. Vemos que este profesional, primero, antes de llegar a ese nivel, primero se sienta a
hacer un análisis acerca del proyecto que va a poder construir. Entonces, elabora un plano de la casa, un plano del proyecto que va a construir. Si va a construir una casa, pues elabora un plano de la casa. Si va a construir un puente, elabora un plano del puente. Si va a construir un edificio, elabora primero un plano del edificio. Y en ese plano consta cada una de las medidas de las áreas, de los dormitorios, de la sala, del comedor, del garaje. Entonces, ese plano le va a permitir al ingeniero civil, a este profesional, ¿no? Una vez que ha podido construir este plano, pues en base a ese plano, ya ir a construir la obra, porque en esta planificación que ha elaborado, ya conoce el área de construcción, ya conoce las medidas y ha podido obtener, ha podido calcular un presupuesto de acuerdo al área de construcción. Entonces, cuando va a implementar el proyecto, ya conoce todas las dimensiones de su proyecto. Claro que ha habido casos que, digamos, hay personas que han recibido una obra para construir, para levantar, y que no han elaborado un plano. Pero ¿qué ha pasado después? Ha sucedido que, pues, esa casa no queda bien construida, ese puente no queda bien construido, ese edificio no queda bien construido. Hace falta tal vez materiales, no se calculó bien los fundamentos, las bases, etcétera. Entre muchos problemas que se pudo presentar por la falta de la elaboración de un plano. Cuando nosotros vamos a construir un software, podemos concluir, podemos decir que un modelo de datos o que los modelos de datos vienen a ser ese plano que necesita un arquitecto para poder construir la obra de la cual, digamos, está acá. Un ingeniero de sistemas o un ingeniero de software, o en este caso, un tecnólogo que se dedica al desarrollo del software, necesita elaborar el proyecto de software en base a los modelos de datos. ¿Puede construir alguien un software sin usar los modelos de datos? Claro que sí. Así como existen casas construidas sin planos, también pueden haber productos software construidos sin modelos de datos. Pero los problemas se van a presentar en un futuro. Entonces, para evitarnos todo ese tipo de problemas de funcionalidad, todo tipo de problemas con el software, nosotros primero tenemos que elaborar los esquemas correspondientes para que podamos desarrollar un producto software de calidad. ¿Cuáles son los modelos que necesitamos comprender, entenderlos, estudiarlos para luego elaborarlos? Son tres. Primero, los modelos de datos conceptuales, los modelos de datos lógicos y los modelos de datos físicos. Aquí
ustedes pueden observar los esquemas de los tres modelos. El modelo de datos conceptual, que aquí lo estamos observando, que es en este caso el primer diagrama que se elabora después de haber recopilado datos de la empresa y en este caso poder construir este esquema con las entidades más importantes y poderlas relacionar. En un segundo nivel, encontramos el modelo de datos lógico que, en este caso, viene a ser el siguiente paso que se elabora después de haber construido el modelo conceptual para definir las entidades que hacen falta y a cada entidad poderle, en este caso, insertar cada uno de los atributos y las claves principales y foráneas correspondientes, sin olvidarnos de las relaciones. Y en un tercer nivel, encontramos el modelo de datos físicos. Este modelo de datos, de la misma manera, viene a ser otro esquema basado en el modelo de datos lógicos que se elabora, que se diagrama, para que de esa forma quede listo para poder programar nuestra base de datos. Más adelante vamos a ir profundizando un poco más acerca de estos tres modelos de datos. Vamos a continuar, en este caso, comentando un poco de historia, porque el desarrollo de software no ha sido siempre como lo es hoy. Hubo una época donde existió lo que hoy conocemos como la crisis del software. Y vemos que esta crisis del software surgió por varios motivos y se extendió por muchos años. Este término, crisis del software, vemos que se acuñó en el año de 1968 en la conferencia de la OTAN sobre desarrollo de software y con él se etiquetaron los problemas que surgían en el desarrollo de sistemas de software. ¿Cuál era el problema o cuáles eran los problemas que se presentaron en aquel entonces? Estamos hablando de la década de los 60 hasta la década de los 80 que se presentó este problema. ¿Cuál eran los principales inconvenientes que tuvo el software en aquel entonces? Primer problema es que los presupuestos se desbordaron. Como digamos que no se tenía una planificación adecuada para construir los productos software, entonces los sistemas informáticos o los productos software tenían un precio elevadísimo, tenían un precio demasiado alto. Y aparte de que eran muy costosos económicamente, tenían problemas de funcionamiento. Además, los desarrolladores de aquellas épocas, digamos que entregaban de forma tardía estos tipos de proyectos. No los entregaban a tiempo. Pero
¿Por qué no los entregaban a tiempo? Porque ellos directamente se sentaban a programar y no hacían primero una planificación del software y como consecuencia de aquello, los sistemas de software presentaban muchas dificultades, muchas falencias, muchos problemas en la funcionalidad. Entonces, se comprometían a entregar un producto software en una fecha y la terminaban o lo terminaban entregando el proyecto en otra fecha muy posterior. Aparte de los elevados costos del software que tenían en aquel entonces. Los usuarios, por supuesto, presentaron su insatisfacción. Entonces, eso es lo que pasó en la década de los 60 hasta los 80. Y nuevamente retomamos la comparación de la crisis del software, de elaborar un producto software con la construcción de una obra. Nosotros podemos recordar que en el 2016, aquí en Ecuador, en Pedernales, existió o se presentó, digamos así, un suceso, ¿no es cierto? Se presentó, digamos, un terremoto, ¿no? De magnitud 7.8 y destruyó muchas casas y edificios en Pedernales. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué se destruyeron tantas casas? ¿Por qué se destruyeron tantos edificios? Vamos a analizar este caso desde el punto de vista de la planificación. Entonces, estas construcciones se derrumbaron porque, en este caso, aquellas construcciones no fueron elaboradas mediante una planificación, mediante un plano. Las personas no contrataban al ingeniero civil, al arquitecto, porque a lo mejor para ahorrarse, a lo mejor dinero en la construcción de sus casas. Y estas casas, estas construcciones, no estaban implementadas, digamos, de forma antisísmicas. De modo que vino el terremoto y destruyó gran parte de las construcciones que estaban allí implementadas. Pero también hubieron casos de, en este caso, de construcciones que no fueron, en este caso, que no se perdieron, que no fueron derrumbadas por el terremoto. Pero fueron pocos o no muchos las obras que pudieron, en este caso, mantenerse. Entonces, citamos este ejemplo porque estamos comparando el desarrollo del software con la profesión de la ingeniería civil. Y en el desarrollo de software pasa similar. Pasa de que cuando nosotros, al igual que aquel maestro que sin ninguna planificación va y construye una casa, va y construye cualquier otra obra y luego vienen, en este caso, los fenómenos naturales y esa obra queda completamente destruida. De la misma manera, el profesional o el técnico, ¿no es cierto?, del desarrollo del software, si no se sienta a planificar, si no, en este caso, si no empieza
a desarrollar un software desde los modelos de datos, si no analiza el producto software desde los datos, desde los modelos de datos, entonces ese producto software de la misma manera va a presentar muchos problemas de funcionalidad, lo que ocasionará que el producto que está construyendo se eleve el precio porque no lo va a poder entregar en los plazos acordados, porque va a tener que corregir muchos errores por la falta de planificación del producto software. Y esa planificación del software está directamente relacionada con desarrollar primero la base de datos. Una buena base de datos, bien diseñada, entonces va a obtener como resultado un excelente producto de software. Una base de datos mal diseñada no va, en este caso, no se va a obtener un buen producto software. Entonces, las bases de datos son fundamentales para que el software funcione de forma correcta. Y para eso, no solo se necesita sentarse a un computador y a programar de forma directa, y ya nos hemos aprendido algunos comandos y pensamos que ya podemos elaborar un producto de software, sino que esta reflexión nos lleva a que debemos analizar, estudiar el software desde el punto de vista de los datos, diseñar el software aplicando o entendiendo los modelos de los datos y luego, una vez que hemos diseñado los modelos de datos, en este caso conceptual, lógico y físico, entonces ahora sí podemos ir al siguiente nivel, que es crear la aplicación del software, que es crear, digamos, en este caso serían las interfaces del software. Entonces, la elaboración de la base de datos es fundamental. Es fundamental en el desarrollo de sistemas de software. También podemos comentar que, aparte de los puntos que ya hemos mencionado, por el cual se presentó esta crisis en el desarrollo del software, también es necesario comentar que, a pesar de que en la década de los 70 ya, digamos, se había presentado el modelo relacional como propuesta para que de esa forma el producto software tenga mejor funcionalidad, pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se desarrolló el lenguaje estructurado de consultas SQL. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que antes se creaban sistemas de software, pero las bases de datos no eran bases de datos estructuradas, sino que se trabajaba con bases de datos no estructuradas. Y ese concepto nosotros ya lo revisamos en la primera unidad. Entonces, fue en esta década de los 80 donde pues se crea este lenguaje que es el lenguaje de las bases de datos. También lo podemos comentar como el lenguaje SQL o el lenguaje SQL. Es el lenguaje de las bases de datos. Todos los gestores de bases de datos trabajan
con este lenguaje. Todos los gestores de base de datos que trabajan con bases de datos estructuradas, porque el SQL o SQL es un lenguaje de consultas estructurado para crear bases de datos estructuradas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que es más fácil para el desarrollador de software trabajar con bases de datos estructuradas que con bases de datos no estructuradas. Es más fácil. Entonces, este lenguaje, que es el lenguaje universal de las bases de datos, también, en este caso, aportó para que los productos software se desarrollen con mayor calidad. Vamos a continuar. Aquí nosotros tenemos los modelos de datos conceptuales. ¿Y qué es un modelo de datos conceptual? Hemos visto en este caso definiciones de los modelos de datos en general. Pero ahora analicemos lo que son los modelos de datos conceptuales. Y es que un modelo conceptual de datos identifica las relaciones más importantes, las relaciones y las entidades más importantes en este caso, del producto software que estamos elaborando. ¿Pero qué es una entidad? Viene a ser un objeto. Un objeto. Vamos, por ejemplo, a dirigir nuestra atención en este gráfico. Si vamos a crear o implementar un sistema de ventas, ¿cuáles son los objetos que en este caso existen en un sistema de ventas? Un primer objeto que podemos identificar es producto, el objeto producto. Entonces, eso significa que este objeto producto viene a ser una de las entidades fundamentales que podemos, en este caso, insertar en nuestro modelo concepto. Entonces, otro de los objetos que podemos encontrar en un sistema de ventas es la misma tienda. Es la misma tienda. Entonces, estos objetos nosotros los vamos identificando y de esa manera los vamos registrando en nuestro modelo conceptual para luego irlos relacionando. Pero, ¿cuáles son las características del modelo conceptual de datos? Aquí vamos a revisar tres. Primero, incluye las entidades importantes y las relaciones entre ellas. Es decir, que cuando nosotros vamos a elaborar un esquema, un gráfico del modelo conceptual, no es necesario que existan todas las entidades en este primer nivel. Porque en un sistema de ventas existe el objeto clientes, el objeto empleados, ya mencionamos el objeto productos, ya mencionamos el objeto tienda, pero pueden haber más objetos. Pero en este primer nivel no es necesario que podamos registrar todas las entidades, sino que solo las más importantes. Y luego las relacionamos. Otra característica es que nos indica que en este modelo de datos conceptual no se especifica ningún atributo. Es decir, nosotros no vamos a registrar, en este caso, el código de producto, el nombre del producto, el precio del producto. No, no. Aquí, en este primer nivel, es un nivel conceptual. Es un nivel donde estamos llevando una idea a el primer nivel de datos, que es el nivel conceptual. Entonces,
solamente vamos a registrar las entidades más importantes y luego vamos a relacionarlas. Y otra característica importante es que en el nivel conceptual no se especifica ninguna clave principal. Aquí todavía no vamos a registrar ninguna clave principal. Es que, por supuesto, no existen atributos, entonces no vamos a registrar ninguna clave principal. En el nivel del modelo de datos lógicos, entonces vemos que allí pues hay que trabajar un poco más porque las características de este modelo pues nos, nos indican que el esquema, el gráfico de la base de datos debe quedar registrada con algunas características importantes, como por ejemplo, incluye todas las entidades y relaciones entre ellos. En el primer nivel no era necesario registrar todas las entidades, pero en este nivel ya es necesario que nosotros podamos registrar todas las entidades. En el nivel anterior de pronto registramos 2, pongamos 3 entidades, 4 entidades máximo, pero en este nivel, de acuerdo al sistema que nosotros estamos desarrollando, de acuerdo al alcance del sistema, según los requerimientos del cliente, vamos a registrar las entidades más importantes, ¿no es cierto? Entonces, si nos toca agregar una entidad que no la hemos registrado en el modelo anterior, la registramos, no hay ningún problema. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que en este nivel debemos registrar todas las entidades con las cuales vamos a trabajar. Y de la misma manera relacionar las entidades, ¿no? De acuerdo al sistema, porque hay que analizar el sistema, ¿no es cierto? Para poder relacionar las entidades. Luego dice que todos los atributos para cada entidad están especificados. Entonces, aquí ya vemos que se registran los atributos. Por ejemplo, observemos la tabla productos. El primer atributo es producto ID. Podemos también registrarlo como ID de producto. Estos son los atributos. Son las características del objeto, o en este caso de la entidad. Y luego tenemos otros atributos como la descripción del producto, la categoría, ¿no? ¿Cierto? El producto, la descripción de la categoría, el precio unitario, etc. Entonces, aquí vamos a registrar todos los atributos del producto. ¿Qué tal si nos olvidamos de un atributo y nos olvidamos de poner el precio, que es un atributo importante? Entonces, ¿cómo vamos a poder vender ese producto? ¿Con qué precio lo vamos a vender? Entonces, por eso es que en este nivel, nosotros, aparte de registrar todas las entidades, debemos registrar todos los atributos de esa entidad. Porque si no registramos todos los atributos, después de crear la base de datos, nos va a tocar volver atrás. ¿Y qué tal si creamos así la base de datos y sin ese, en este caso, sin ese atributo, ya implementamos las interfaces y todo lo demás? Entonces, al final de haber terminado nuestro sistema de software, nos damos cuenta que nos hizo falta ese atributo y entonces, ¿cómo vamos a hacer la factura? Entonces, por eso es importante que nosotros, al momento de elaborar una base de datos, empecemos por los modelos. No empecemos a programar, sino empecemos por los modelos. Claro que si nosotros vamos a probar, digamos, unos comandos para crear bases de datos, eso está bien. Pero si nosotros ya vamos a crear un producto software, entonces debemos empezar por los modelos de datos
para elaborar una base de datos robusta y eficiente, que sea una base de datos que tenga todas las características de los modelos de datos para que el producto software sea de calidad. ¿Qué otra característica tenemos? La clave principal para cada entidad está especificada. En el modelo anterior no especificábamos clave. Claro, no habían atributos, pero ahora ya están los atributos de cada entidad. Entonces, debemos especificar cuál de los atributos es la clave principal. La clave principal va a identificar de forma única el atributo. Es decir, no se va a repetir. ¿Qué atributo me sirve como clave principal? En el caso de la entidad producto, vamos a registrar como clave principal o PK, que es lo mismo, pero abreviado, primary key. Vamos a registrar como clave principal el product ID o el ID de producto. ¿Ok? ¿Por qué no vamos a registrar otro atributo como clave principal? Porque se puede repetir y los PK no se pueden repetir. Por ejemplo, el precio de un producto se puede repetir. La categoría de un producto se puede repetir. El nombre de un producto se puede repetir. Entonces, debemos identificar al atributo PK o primary key como aquel atributo, aquella clave que en este caso no se va a repetir. Nos va a permitir identificar de forma única. Es como, por ejemplo, en el caso de clientes. Bueno, no estamos analizando aquí la entidad clientes, pero podemos reflexionar en que la entidad clientes va a tener de igual manera varios atributos, y uno de esos atributos es la cédula. Entonces, la cédula del ciudadano no se repite. El número de cédula del ciudadano es único, pero sí hay ciudadanos que se pueden repetir los nombres. Si usted se llama Carlos, en otra ciudad, ¿cuántos Carlos hay? Aquí mismo. Y el apellido también se repite. Entonces, son atributos que no nos sirven como clave principal, sino que de acuerdo a la entidad que nosotros estamos, en este caso, registrando los atributos, debemos ver cuál es el atributo que nos va a servir como clave principal. Todas las entidades deben tener su clave principal. Todas las entidades deben tener su clave principal. Salvo el caso que usted esté resolviendo una relación de muchos a muchos, que en esta clase no se va a explicar. Pero si se está resolviendo un caso de dos entidades de muchos a muchos, solo allí se puede obviar, en este caso, en la tabla principal o en la tabla que hace de conexión entre las otras dos entidades o otras dos tablas, solo ahí se puede obviar la clave principal. Pero no es el caso de estudios de ahora. Entonces nosotros vamos a especificar en cada entidad en este caso, la clave principal de cada entidad para poderlos relacionar. La relación más usada en un modelamiento de datos es la relación de uno a varios. Es la relación de uno a varios. Entonces, luego tenemos otra característica donde indica que aparte de especificar las claves principales, también se van a especificar las claves externas o las claves foráneas. Y aquí nosotros vemos que, por ejemplo, la entidad producto tiene como PK product y el ID. La tabla o la entidad time, en este caso, tiene como primary key el atributo day.
Aquí la tabla ventas tiene, no, está siendo relacionada. Aquí, en este caso, bueno, encontramos tres eh, claves externas y aquí, en este caso, es necesario de registrarle en esta tabla ventas también una clave principal. Una clave principal que en este caso, en este diagrama no está especificado, pero se debe especificar. Y la entidad store o tienda tiene también su atributo de clave principal que es store ID. Luego de haber registrado las claves principales, se registran las claves foráneas, ¿cierto? Aquí las claves foráneas se las identifica con el código FK o Foreign Key. Entonces, la tabla ventas, pues, es la que está relacionada con cada una de estas otras entidades, eh, dando una estructura tipo estrella, si ustedes se dan cuenta. Dándonos como resultado una estructura tipo estrella y cuando nosotros relacionamos, por ejemplo, relacionamos producto con ventas, entonces significa que esta clave principal que está aquí, la clave de Product ID, se va acá a repetir. Product ID se repite aquí, pero ya no será PK, sino FK. De la misma manera, si relacionamos la entidad time con esta entidad ventas, entonces lo que vamos a hacer es que este atributo principal, que es day, ¿no es cierto? Lo vamos a poner acá, day, FK, pero como clave foránea, por supuesto, o clave externa. Y si store lo relacionamos también con ventas, entonces esta clave principal que está aquí, que es store ID, lo repetimos acá, store ID, pero como FK. En eso consisten las relaciones, ¿no? Al relacionar una entidad con otra, el campo principal se repite en la otra entidad y podemos relacionar. Y ahí queda relacionado las dos entidades. Y finalmente vemos que otra característica fundamental es la normalización. En el modelo de datos lógicos existe la normalización. Quizás cuando nosotros estemos elaborando un ejemplo ya real, ¿no es cierto? De cero, entonces podemos comentar un poco más acerca de la normalización. Podemos comentar un poco más acerca de la normalización, porque es un concepto eh, que también debemos ir entendiendo para cuando nosotros estamos elaborando este tipo de modelos de datos. Entonces, aquí nos indican los pasos para diseñar el modelo de datos lógico y vemos que como primer paso nos pide especificar las claves primarias para todas las entidades, encontrar las relaciones entre las diferentes entidades y además encontrar todos los atributos para cada entidad y resolver las relaciones de muchos a muchos, cuando hay, porque no siempre hay relaciones de muchos a muchos, y aplicar la normalización. ¿No es cierto? ¿Qué es la normalización? Son reglas que debemos seguir. Son reglas que debemos seguir. ¿No es cierto? Y esas reglas, en el ejemplo práctico, la vamos a ir comentando. Tenemos también el modelo de datos físico, ¿no? Finalmente tenemos el modelo de datos físico y este modelo vemos que nos va a mostrar toda la estructura de tablas, incluidos los nombres de columna, los tipos de datos de las columnas, las claves principales, claves externas y las relaciones entre las tablas. ¿Cuáles son las características más importantes de un modelo de datos físico? Dice especificación de todas las tablas y columnas, las claves externas se usan para identificar las relaciones entre las tablas y en caso de que, digamos, se necesite o se requiera, se puede aplicar algún tipo de desnormalización, ¿cierto? Es importante identificar también otra característica del modelo de datos físico, que este modelo se lo va a poder diseñar
de acuerdo al gestor de base de datos, ¿no? Porque este modelo es igual al modelo lógico que hemos comentado anteriormente, pero con la diferencia de que en este modelo ya se registran los tipos de datos. Si ustedes se dan cuenta, este esquema con el esquema anterior es el mismo, pero aquí se especifican los tipos de datos. Por ejemplo, aquí, a ver, comentemos esta entidad. El Product ID es un tipo de dato entero. Entonces aquí se pone integer, ¿cierto? El Product descripción de producto es un tipo de dato texto, por lo tanto será varchar. Y aquí está especificado la longitud del tipo de datos, varchar, que es 50, ¿no? Va a almacenar hasta 50 caracteres, digamos así. Y así progresivamente. El precio unitario, de acuerdo al gestor de base de datos, va a ser float, pero si vamos a trabajar con MySQL, podemos trabajar también con decimal, ¿no? El tipo de datos decimal para especificar precio. Ok, entonces, en este modelo es igual que el anterior, están todas las entidades aquí, claro, ya no se llaman entidades, sino se llaman tablas. Aquí ya no hablamos de la entidad productos, sino la tabla productos. Aquí ya no hablamos de la entidad, en este caso ventas, sino la tabla ventas. Ya no hablamos de la entidad tiendas, sino la tabla tiendas y así, ¿no? Aquí ya se cambian los términos, ¿no es cierto? Y ya no hablamos tampoco de atributos, sino de campos. El campo, por ejemplo, Product ID, Product Des, son campos que vienen a ser las columnas de esta tabla, ¿verdad? Y de la misma manera, pues, se mantienen los PK, los FK, se hacen las relaciones correspondientes, tal cual como está en el modelo lógico. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos para diseñar el modelo de datos lógicos? Aquí nos indica convertir las entidades en tablas, convertir las relaciones en claves externas, convertir los atributos en columnas y modificar el modelo de datos físicos en función de las restricciones o requisitos físicos. Esto está relacionado directamente con el gestor de base de datos que vamos a utilizar para elaborar el modelo físico de datos. Muy bien, entonces hasta aquí hemos realizado, digamos, hemos revisado unos conceptos acerca de lo que son los modelos de datos, hemos ido, digamos, comentando lo que son los modelos de datos conceptuales, los modelos de datos lógicos y los modelos de datos físicos. Es en ese orden en el cual se elaboran estos esquemas, ¿no es cierto? Primero se diseña el modelo de datos lógico, luego se diseña el modelo de datos lógico y finalmente el modelo de datos físico. Entonces, con estos conceptos nosotros vamos a elaborar, digamos, un ejemplo. Nosotros vamos a elaborar un ejemplo para que de esa forma quede más claro esta parte de los modelos de datos. Vamos a elaborar los modelos, un ejemplo práctico de con los modelos de datos.